Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Realidades. Hoy vamos a tener dos entrevistas que les vamos a presentar. Una del senador Casimiro Méndez Ortiz, maestro rural de Michoacán. Va a ser una entrevista muy interesante en donde podremos ver pues, la realidad de la educación precisamente en las zonas más alejadas de este país. Igualmente tendremos otra entrevista con el senador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Él es normalista y fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de líder sindical de la misma universidad. Me es muy grato estar aquí con ustedes. Bienvenidos y que disfruten estas entrevistas. Muchas gracias. Mi nombre es Casimiro Méndez Ortiz. Soy originario de una comunidad indígena. De las comisiones que vamos a estar trabajando es la de desarrollo social, reforma agraria, cultura y asuntos indígenas. En asuntos indígenas tenemos el cargo de secretario. Bueno, yo soy maestro de formación. Comentarte que hice mi normal en la Escuela Normal Indígena de Cherán, en Michoacán, 4 años. Después estudié la Normal Superior en Morelia, la especialidad de Historia, 6 años. Después la Universidad Pedagógica, terminé la maestría en Educación Básica. Y estos días acabo de culminar mi doctorado en la Universidad de Santander de 2 años. Y es ante esta situación, bueno, como llegamos al magisterio en educación básica, sobre todo en primaria. Tenemos una gran trayectoria de lucha social y política. La última etapa de nuestra vida la hemos dedicado a la parte electoral, a la parte institucional. Yo como te digo, soy de una comunidad indígena. Desde muy pequeño nos trajeron a la ciudad de Uruapan, de Zicuicho a Uruapan, a vivir por la cuestión de la pobreza. Teníamos la mala costumbre de tener hambre 3 veces al día y pues nos venimos a la ciudad. Yo de niño, por ejemplo, trabajaba de bolero, cantando en los camiones, vendiendo chicles, ayudando a las señoras con sus mandados en los mercados. Y es en esta condición cuando mis padres también, junto con otras personas, empiezan a organizar para ocupar algunos espacios en la vía pública como comerciantes ambulantes. Y ahí es como nace nuestra relación con la política, porque es a través de la incidencia de organizaciones sociales con casas de estudiante, con normalistas, como van haciendo nuestra inquietud por la participación y el activismo social. Además de que se da también la formación política muy, muy intensa, muy comprometida, muy fuerte. Ya cuando en nuestra etapa de desarrollo, te puedo comentar que por las tardes estudiábamos y por la mañana pues nos íbamos a vender cosas, las actividades que realizamos. Decirte también de que una de las condiciones de nuestros padres para trabajar en la calle pues era que sacáramos 9, mínimo. Yo sacaba 10, pero siempre fue el estudio con el trabajo, y fue esa relación la que nos llevó a fin de cuentas a integrarnos a la Normal Indígena de Cherán en Michoacán. Ya después se acrecienta más nuestra participación política en la lucha magisterial. Fui dirigente de una zona, de una delegación sindical del periodo 2009-2011. Fui secretario general. Dentro de las reflexiones que hacíamos, porque tenemos ese hábito de la lectura, que algo grande venía contra los maestros de México. Siempre lo advertí. El ataque mediático era intenso. Yo desde el 2009 le decía a los compañeros, creo que vienen cuestiones fuertes y negativas para los compañeros maestros. Tenemos que prepararnos. La preparación consiste pues en más estudio, más concientización, más valorar nuestro propio trabajo. Algunos me creyeron, otros no, y la noticia fuerte se viene los primeros días de 2012, de diciembre del 2012, cuando a través del Pacto por México pues se anuncia la mal llamada reforma educativa. Y fue a partir de 2013 cuando nos integramos más a la lucha magisterial por nuestros derechos. Se reforma
la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente, que ya era a partir de un examen estandarizado de opciones múltiples quien iba a definir tu permanencia frente al aula. Y desde entonces, bueno, pues nos abocamos más a combatir esta mal llamada reforma educativa en las calles, intelectualmente, escribiendo artículos, y esa ha sido nuestra lucha no solamente contra la mal llamada reforma educativa, contra la reforma energética, contra la reforma laboral. Nos consideramos parte del pueblo, nos sentimos comprometidos con nuestro pueblo y creemos que el Pacto por México fue una de las atrocidades más grandes que se hayan cometido contra nuestra gente, y es ahí como se da nuestra participación no solamente política, sino también institucional a partir de Morena. Con Morena tuvimos mucha afinidad, con Morena tuvimos mucha relación en sus planteamientos, en sus estatutos, en sus principios, y es lo que a final de cuentas nos lleva también a ser secretario general de Morena en Michoacán, del Comité Ejecutivo Estatal, y es a partir de esta condición que nos dan la posibilidad de entrar en la lista nacional. Ya alguna otra condición determinó que estuviéramos en la candidatura del Senado plurinominal en el número 12. Yo honestamente jamás pensé que de ocupar un espacio en el Senado. Gracias a los más de 30 millones de votos que alcanzó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es como llegamos al Senado de la República. Acababa de fallecer un alumno de la escuela que fundamos hace 3 años, una escuela muy pobre, porque hasta en eso hemos combatido la reforma educativa, que no es cierto todo lo que se dice de las bondades. No ha sido capaz ni siquiera de garantizar la infraestructura escolar, la alimentación en los alumnos menos. Y bueno, yo formé una escuela en uno de los lugares más pobres de la ciudad de Uruapan, donde era una barranca. Convertimos ese espacio en un jardín, en un espacio digno para nuestros niños, porque la escuela más cercana estaba a 2 kilómetros. Y creí que, bueno, los principios básicos de nuestros grandes maestros, Rafael Ramírez, Ignacio Ramírez, Altamirano, José Vasconcelos, es que la educación llegue a nuestro pueblo y en los lugares donde más se requiera. Y en ese basurero hicimos la escuela de nombre Leonel Calderón Villegas. Hoy la escuela cuenta con 130 alumnos a partir de 3 años que la iniciamos. Es una colonia muy, muy pobre. La vida de los niños depende de una morisqueta de 5 pesos. 5 pesos son la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desnutrición y el aprendizaje. Y estábamos velando a nuestros alumnos cuando me dan la noticia que tengo un lugar en el Senado, la posibilidad de un lugar en el Senado. Pues yo no me la creí. De repente un mar de emociones vibró dentro de mí, entre el duelo y una nota de este tipo. El duelo lo supimos llevar en su momento. Ya después era más difícil contener, quieramos o no, las emociones se involucran ante la posibilidad de llegar al Senado. Y estábamos llegando al Senado precisamente cuando se cumplían 5 años del desalojo en el Zócalo. El 13 de septiembre del 2013 fue cuando tomamos por primera vez el micrófono en la más alta tribuna de la nación. Siempre luchamos en estos espacios contra la mal llamada reforma educativa. Y comentar que no fuimos escuchados los maestros de México, nos echaron granaderos, tanques, antimotines, agua, helicópteros, gas lacrimógeno. Hemos sido víctimas de la represión y de estos gobiernos neoliberales. Y qué decir, la dialéctica misma de la vida, de la política. 5 años después, ese día 5 años después, estábamos entrando por la puerta grande y tomando la tribuna de la nación. He sido maestro frente a grupo por más de 17 años. Y es real, no somos de los que hablamos a nombre del magisterio y muy pocas veces hemos trabajado en el aula. Yo sí he trabajado en el aula, en los lugares más pobres de Michoacán. Comentarte que esta reforma precisamente no carece de elementos pedagógicos, carece de elementos didácticos que se puedan traducir en una buena enseñanza dentro del aula. Decimos que no sirve porque la mal llamada reforma educativa abordó solamente el aspecto laboral de los docentes. Una de nuestras grandes
reclamos en Michoacán es que como pueblos indígenas, nuestra cultura, nuestros saberes sean integrados al sistema educativo nacional. Es decir, las comunidades indígenas también tenemos mucho que aportar al sistema educativo nacional. Estamos a punto de trabajar algunas iniciativas de ley donde precisamente educación indígena de cada estado pues sea parte de la currícula de esos estados. No podemos tener una riqueza cultural, histórica, tradicional, y que esta riqueza esté ajena al sistema educativo nacional. Existe, claro, pero siempre como un segundo momento, como un agregado. Nosotros queremos que también nuestra cultura y nuestras tradiciones sea columna vertebral del sistema educativo. Nosotros siempre lo hemos dicho. La situación de violencia, de inseguridad, de pobreza, de tantos problemas que tenemos en el país, tal vez la respuesta a estos problemas sociales se encuentra en las comunidades indígenas, sobre todo en el asunto de que hoy los mexicanos vivimos más aislados con el celular. Tenemos una cultura de la soledad y en nuestras comunidades indígenas el trabajo se da, por ejemplo, a través de faenas, de organización colectiva para realizar una obra social dentro de los pueblos, dentro de las comunidades, y le apostamos a que la nación voltee a los más pobres. Y es por ello que nosotros decimos que es importante que la forma de vida de los pueblos indígenas sea integrada al sistema educativo nacional. Solamente de esta manera sí pudiéramos estar hablando de una verdadera reforma educativa, pero que sobre todo la educación también en realidad sea gratuita, porque la educación tiende muchas veces a ser barata. Decimos barata porque ya para el padre significa un costo el uniforme, ya para el padre de familia significa un costo el material didáctico, el material educativo, la mochila, los zapatos, y entonces la educación ya no fue gratuita, posiblemente haya sido barata. Y lo que queremos es que el Estado sea capaz de brindarle todos estos satisfactores a los niños para que en realidad la educación sea gratuita. Pero sobre todo a eso corresponde también a nuestro proyecto, a nuestra propuesta de la Cuarta Transformación. Que hoy la verdadera reforma educativa humana, reflejada en las verdaderas necesidades del país, va a poder aterrizar, porque en realidad hoy sí tenemos proyecto de nación, más justo y más humano. Mientras el padre de familia tenga trabajo, tenga prestaciones, tenga una estabilidad laboral, en realidad sí puede haber una repercusión positiva en la forma de vida del niño que favorezcan los aprendizajes dentro del aula. Bueno, prácticamente la reforma educativa no hay esa revaloración a las lenguas y culturas indígenas del país con la actual reforma, mal llamada reforma educativa. De lo que sí se está trabajando son en los foros que se están recogiendo en todo el país para hacer una educación que sustente o que favorezca la participación, el desarrollo y sobre todo la promoción de la lengua y cultura indígena. Pero ya en este nuevo planteamiento de reforma educativa que estamos planteando los del grupo parlamentario de Morena en este Senado, tenemos 68 lenguas indígenas. Por ejemplo, en Michoacán está náhuatl, mazahuas, otomí, ñañú y purépechas. Antes tenían identificadas 4, pero nos dicen que hay una más. Por eso decimos que son 5. Y es la revaloración, y a la vez cuando revaloramos, redescubrimos la riqueza e incluso la fortaleza de nuestras propias lenguas que enriquecen al país. Lo más complicado que hemos vivido y que no es ajeno para ninguno de los lugares donde hemos estado es la pobreza. Mucha pobreza. Hemos conocido alumnos que han dejado ir a la escuela no porque quieran, sino tan solo porque no se pueden levantar de hambre de su cama. Me ha tocado irlos a visitar a casas de cartón, de hule, de madera podrida, y más sin embargo ahí ya no entra esta cuestión de qué enseñar, sino cómo salvamos una vida.
Yo, por ejemplo, siempre de mi salario siempre guardábamos a la quincena algunos 200 pesos para invitarle las morisquetas a los niños a la hora del recreo. Una morisqueta es arroz cocido con salsa de jitomate, con queso encima y frijolitos a la olla. Y eso es lo que se acostumbra mucho en Michoacán, y esa es la famosa morisqueta de la que depende la vida de un niño al día. Después de que hablamos de los beneficios que iba a traer la reforma energética, la reforma laboral, pero la gente se nos sigue muriendo de hambre, y más en las zonas rurales, más en las comunidades indígenas. Pues agradecerles la invitación, comentar que nos tengan fe. Vamos a cumplir con todas las promesas que se hicieron en campaña. Vamos a recuperar, vamos a rescatar al país. Sí creemos que nos merecemos un país mejor. Hay condiciones para otro país. Ya no es posible humanamente habitar esta nación. A la Constitución la han desconstitucionalizado y tenemos que regresarle los derechos a los trabajadores. La propia introducción de la solemne Declaración de los Derechos Humanos habla que los derechos son la dignidad de los trabajadores. Difícilmente un trabajador sin derechos puede tener dignidad. Vamos a darle otra vez la dignidad a nuestro pueblo de México. No lo decimos desde esta condición de político, lo digo desde la condición de maestro, la condición de trabajador. Yo no soy un político tradicional, ni vengo de familia adinerada, ni vengo de ningún apellido pomposo. Yo soy un trabajador. Venimos a cumplir un papel histórico aquí al Senado, y sobre todo invitarlos a la participación general, masiva, pública de lo que puede venir para el país. Quien quiera que esté pensando que este cambio que necesita el país lo puede hacer un solo hombre está equivocado. La verdadera democracia inicia después de que depositamos el voto. La democracia inicia cuando todos participamos en la construcción de una nueva nación, y sobre todo en el compromiso de cambiar verdaderamente al país. Ya no queremos más violencia en las calles, ya no queremos vivir con miedo, ya no queremos más pobreza, no queremos más represión. Es la hora del pueblo, y para la hora del pueblo no tenemos que posponer el horario. Para la hora del pueblo pues hay que hacer historia. Nosotros sabremos cumplir nuestro papel. Hacer historia no solamente fue un eslogan de campaña. Nosotros creemos firmemente que hacer historia es que nuestros niños vayan a la escuela, que los padres de familia tengan derechos garantizados, que las familias tengan que comer 3 veces al día. Para eso, en realidad aterrizado, eso es hacer historia. Vamos a seguir firmemente luchando contra la mal llamada reforma educativa y sus consecuencias hasta que no la hayamos terminado. Sí creemos que no debió de haberse dado esa agresión contra los maestros de México. Creemos para nosotros que la verdadera superación no se encuentra en realizar un examen de opciones múltiples para los docentes. La verdadera profesionalización docente tendría que venir de maestrías, doctorados, y que sea el propio Estado, porque hay recursos para pagar aviones de millones de pesos, de miles de millones de pesos. Tiene que haber recurso para garantizar la formación de los docentes. Yo lo dije en tribuna, el Estado mexicano ha invertido más en golpear a los maestros que en formarlos y en evaluarlos. Ha invertido más en promover la mal llamada reforma educativa. Y dar un mensaje final, si está bien a recibirse, decir que la pobreza es muy difícil luchar contra la pobreza. Una de las maneras de mitigar la pobreza es estudio y trabajo. El papel de los estudiantes en México no es otro más que estudiar. No hay otro compromiso más grande que el que sacar buenas calificaciones, porque hay muchos trabajadores a lo largo y ancho del país todavía sin prestaciones, sin derechos, que se doblan la espalda hora tras hora
en Sinaloa, en los campos algodoneros, en los campos de jitomate, en los campos de la zarzamora, y que con ese esfuerzo contribuyen con sus impuestos a pagar las universidades públicas gratuitas. Y el compromiso entonces para esos trabajadores es seguir estudiando y estudiar mucho. Yo tengo una frase personal, yo soy muy duro conmigo, pero mi frase personal es que para lo único que no hay que tener consideración es para el cerebro. El cerebro es capaz de leer mucho tiempo, de estudiar mucho tiempo, y es la recomendación que hago. Los libros pueden ser la solución al problema de México que enfrentamos social y culturalmente. Hios en Guandam Purejimbo, Hi Purépeches. Sí, yo hablo el purépecha, soy purépecha.